Jugar de manera fluida te da ventaja en la partida, pero si el juego te corre así de lento, ¿cómo vas a ganar? Hoy te traigo 10 trucos para quitar el lag y hacer que tu juego vaya más fluido. Desde configuraciones que optimizan recursos hasta opciones que seguramente no sabías. ¿Estás cansado de jugar a 20 FPS y que tu juego vaya bien lagueado? Este video es para ti. ¿Te gustaría aumentar tus FPS de manera muy fácil? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una guía para optimizar el juego y conseguir más FPS si tu celular es gama baja o sientes que cuando juegas está a punto de explotar. Antes me gustaría invitarte a que te suscribas y que actives las notificaciones. Por cierto, si tu celular es gama media o alta también te va a servir, ya que además de quitar el lag y aumentar FPS, ayudará a que desaparezcan los famosos tirones. Lo primero que debes hacer para que tu juego no vaya bien lagueado es evitar el sobrecalentamiento. Un celular caliente hará que el rendimiento sea peor. La forma más rápida para que tu celular no explote es cerrar todas las ventanas y cerrar las aplicaciones que están en segundo plano, pero créeme que si tu procesador es bajo aún así le va a costar. Afortunadamente, aunque tu procesador sea gama baja o media, existen formas de que el juego se optimice. De hecho, trae varias opciones que mucha gente aún no toma en cuenta. Te voy a mostrar absolutamente todas para que los aproveches, pero como te dije antes, lo más importante es que evites que tu celular se ponga bien caliente. Esto te lo digo porque un gama alta puede sufrir tirones si no se optimiza correctamente, así que sí, este video sirve para todos. Lo primero que debes hacer si tu juego va bien lagueado es bajar los gráficos a bajo o incluso a gráfico medio. Luego sube los cuadros por segundo al máximo o a todo lo que te dé. Jugar con gráficos altos, aunque el juego se ve mucho mejor, obviamente tu procesador exige mucho más recursos y por ello baja el rendimiento. Además de que el rendimiento baja, también los cuadros por segundo bajan y eso es importantísimo porque recuerda que los FPS hacen que el juego se vea mucho más fluido. Entiendo que quieres que tu juego se vea muy bien, pero de nada te sirve que se vea muy bien si a media partida vas a andar con unos lagazos. En sonidos y gráficos abajo tenemos una opción que se llama super resolución. Te recomiendo que desactives esa opción. Al igual que los gráficos, tener una resolución más alta hará que el juego exija más potencia y obviamente al exigir más potencia hará que tu procesador trabaje de más y el celular se caliente. Recuerda que estamos optimizando el juego y por esa razón te recomiendo que desactives la opción de super resolución en tu celular, de lo contrario puede exigir más. Ahí mismo en sonidos y gráficos activaremos la opción que se llama sombreado de velocidad variable. Lo que hace esta configuración cuando lo activas es que reduce la resolución del renderizado haciendo que el juego tenga mejor rendimiento. Lo bueno de esto es que tu juego se sigue viendo exactamente igual, tranquilo, no cambia la calidad, así que te lo recomiendo demasiado. Actívalo en cualquier dispositivo que juegues. La última opción que se llama frecuencia de actualización dinámica de la sala te recomiendo que también lo desactives. Lo que hace esto es que te pone más FPS en el lobby y sí, más FPS, más fluido, pero dime, ¿para qué quieres FPS en el lobby? Lo único que ganas con más FPS en el lobby es que tu juego se caliente un poco más porque está exigiendo más y claramente la batería también se agotará mucho más rápido con esto. La penúltima configuración que desactivaremos es la de sombras en tiempo real en ajustes de sonido y gráficos. Para empezar esta configuración desde el principio es recomendable activarlo aunque el juego te vaya bien fluido, ya que de esta manera el personaje no trae sombra y no te distrae. Esta configuración, aunque no lo creas, es muy importante, ya que las sombras suelen darle más realismo al juego y sabemos que entre más realista un juego claramente es más exigente, así que desactívalo. Una de las cosas que te dará mayor rendimiento y fluidez en el juego es la carga previa de shaders. De hecho, si lo seleccionas verás que incluso te aclara que mejora el rendimiento si tienes un poco de lag, así que esto es 100% necesario. Lo que hace esta opción es cargar los shaders antes y no después en la partida. De esta manera, cuando juegas como está todo cargado, eres menos propenso a recibir tirones o que tu juego vaya bien lagueado. Esto es demasiado útil, sobre todo después de cada actualización donde tienes que descargar un montón de contenido. Si bajamos la resolución, entonces tampoco descargues el paquete HD, obviamente tampoco descargues mapas, modos y todo lo que no juegues o no necesites. En casos extremos tampoco descargues camuflajes de armas o camuflajes de personajes o operadores. Si quieres uno, simplemente ve al personaje y descárgalo manualmente. Evidentemente verás a todos de bolsito, mucha gente esto no le puede gustar, pero ten en cuenta una cosa, entre menos peso tenga el juego, eso hará que se carguen menos cosas y eso te puede ayudar. Además es importante que siempre tengas espacio en tu celular, ya que si lo llenas a tope puede ser que las aplicaciones no funcionen correctamente y tu juego vaya bien lagueado o incluso también se puede cerrar o dar tirones.
Este siguiente consejo le va a doler a mucha gente, pero sí amigos, usar armas míticas y legendarias claramente afectan también al rendimiento. Muchos celulares, incluso gama alta, corren perfectamente al juego todo al máximo, pero agarran una mítica y empiezan los lagazos. ¿Por qué? Te estarás preguntando. La razón se debe a los efectos de baja. Si estás muy cerca apareces mucho en la pantalla y te dan tirones. Y sí, sé perfectamente que esto será muy cuestionable ya que tienes muchas míticas, pero amigo, yo siempre recomiendo que primero tengas un buen celular antes de empezar a comprar armas míticas o legendarias. De lo contrario, sí, tendrás míticas y legendarias, pero luego andarás comentando, me retiro del juego porque ya no me corre. Pero ¿cómo, amigo? Otra cosa que hará que el juego te dé unos lagazos horribles es caer donde cae mucha gente en Battle Royale. Así es, entre más gente el juego tendrá que cargar más cosas y claramente se satura. Algunas habilidades como la de bombardero también suelen dar un poco de lag, incluso la granada de humo, así que pon mucha atención y si te va lag con eso, por favor no lo uses porque te va a afectar. Si hablamos de multijugador, evita por completo los modos frenéticos ya que lanzan de todo, lanzan explosivos, lanzan fuego, lanzan granada de humo, lanzan rachas y un celular poco potente le va a costar. Aquí lo que puedes hacer simplemente es jugar modos más tranquilos, solo por equipo, primera línea, buscar y destruir en modos donde la gente no haga tanto caos. Antes de que se me olviden ajustes de pantalla, normalmente los celulares traen una opción que se llama frecuencia de refresco de pantalla. Si tu celular trae la opción para cambiar, asegúrate que lo tengas al máximo, ya que muchos celulares vienen por defecto con bajo y eso hace que limiten los FPS. Esto te lo digo porque a veces ponemos los FPS al máximo en el juego, pero realmente no van al máximo. ¿Por qué? Porque tu celular lo tiene bloqueado, para eso tienes que ponerlo a todo lo que da en ajustes de pantalla. Entre más alto los FPS el juego se calentará más, pero ten en cuenta que los FPS son necesarios para que el juego te vaya mucho más fluido. Con todo esto aplicado y los trucos activados, tu rendimiento puede mejorar hasta un 10% en gama alta, un 30% en gama media y 50% en gama baja. Lo más importante es que mucha gente que actualmente el juego es injugable para ellos, con esto lo podrá jugar y créeme que eso es una gran ventaja. Otra recomendación muy importante es que de vez en cuando hagas limpieza a tu celular, no lo dejes abandonado, ya que si le metes cosas, nunca lo borras, al final de cuentas todo eso puede colapsar. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los tips les sirvan. Comenta qué te ha parecido y a cuántos FPS juegas. Recuerda que debes priorizar la fluidez antes que los gráficos, tal cual como lo hago yo. Puedo ponerlo al máximo pero no lo pongo, lo dejo en bajo para que vaya mucho más fluido el juego. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, dejen su me gusta y sin nada más que decir yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro video más.